Parecía ser un padre atento, un esposo amoroso y un cristiano devoto. Pero la verdad detrás de esas buenas etiquetas hace que muchas personas sientan asco por la enfermedad. Dennis Rader's. Un vecino amigable, se hace llamar el asesino de BTK. Si no sabes qué es BTK, vamos a descubrirlo en el vídeo de hoy. Y estás siguiendo el caso de Dennis Rader's, el asesino enfermo y vecino amigable en Thrilling Story. Y como siempre, si te impresiona lo que trae el caso, haz clic en me gusta y suscríbete para seguir otros casos impactantes. Seguro que no quedarás decepcionado. Probablemente hayas visto muchos asesinatos terribles en Thrilling Story. Pero el caso de Dennis Rader's es posiblemente uno de los peores y te mantendrá al borde de tu asiento. El apodo de asesino BTK proviene de la combinación de sus métodos brutales. Bain es atar, torture es torturar y kill es matar, todas las primeras letras forman el nombre BTK. Rader's nació el 9 de marzo de 1945 y es el mayor de 4 hermanos. Creció en Kansas, Estados Unidos. Cuando era niño, una vez admitió que disfrutaba torturando gatos y perros hasta la muerte por una razón que no podemos creer que un niño pudiera imaginar, era para entretenimiento. A medida que crecía, comenzó a obsesionarse con las chicas que lo rodeaban. Lo que es aún más enfermizo es que comenzó a espiarlos a través de las ventanas de sus habitaciones. Incluso robando ropa interior de mujer del tendedero. Mientras se sienta atraído por ellas, podrá conseguirlas en cualquier lugar y en cualquier momento. A los 21 años, Rader se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde pasó 4 años como mecánico. Durante ese tiempo estuvo destinado en el extranjero por un tiempo. Al regresar a Wichita, Rader se casó con Paula Díaz y tuvo 2 hijos. El nombre del hijo es Brian y el nombre de la hija es Carrie. Para cuidar de su familia, a principios de los años 70, Rader aceptó un trabajo en una empresa llamada Coleman. Él trabaja en la cadena de montaje. Esto puede parecer completamente normal para un ciudadano estadounidense. Pero no, esto fue solo el comienzo de cosas terribles que vendrían. Cuando conocí a otra empleada de Coleman, una madre de 5 hijos de 33 años llamada Julie Otero. Los Rader se obsesionaron con Julie Otero y comenzaron a acosarla, apuntando incluso a toda su familia. Rader se enamoró de la hija de 11 años de Otero, Josephine. Después de semanas, parecía que observar en silencio no era suficiente para él. Anhelaba estar más cerca de la familia de Julie. En la mañana del 15 de enero de 1974 entró en la casa familiar. Para su sorpresa, cuando entró, vio que el esposo de Julie, Joseph, y su hijo de 9 años también estaban en casa. Rader usó un arma oculta en su persona, apuntó a toda la familia, los ató y los estranguló, uno por uno, hasta que respiraron por última vez. Después de atacar a los miembros de la familia, llevó a la hija de Julie al sótano de la casa y le bajó los pantalones y la ropa interior. Y luego el monstruo colgó a la desafortunada muchacha del techo y se satisfizo antes de abandonar el lugar con él. Reloj de pulsera de Joseph y una radio como trofeos. 2 meses después, el hombre que todos consideraban un modelo y un buen ciudadano sintió una vez más el impulso de actuar según sus deseos enfermizos y asesinos. Esta vez, su objetivo era Catherine Britt, una joven de 21 años que también trabajaba en la planta de Coleman. Según el relato posterior de Rader's, la había estado siguiendo mientras caminaba sola a casa y decidió que ella sería uno de sus próximos proyectos. El 4 de abril de 1974, el asesino irrumpió en la casa de Catherine mientras ella estaba fuera y esperó tranquilamente a que regresara. Finalmente llegó a casa, pero una vez más no volvió sola, sino con su hermano Kevin. Mientras apuntaba con un arma a las 2 personas, el asesino obligó a las 2 víctimas a atarse mutuamente. Ambos hermanos no eran personas que se rindieran fácilmente. Intentaron defenderse, pero desafortunadamente Kevin recibió un disparo durante el forcejeo. Afortunadamente escapó y sobrevivió. Catherine, por el contrario, no tuvo tanta suerte. Ella fue atacada 11 veces seguidas en su cuerpo y espalda mientras intentaba hacer todo lo posible para defenderse del criminal. A pesar de su feroz lucha, el asesino le arrebató la vida. En octubre de 1974, Don Granger, redactor del periódico Wichita Eagle, recibió una extraña llamada telefónica que le informaba de que había una carta escondida dentro de un libro de
Texto de mecánica en la Biblioteca Pública de Wichita y que le interesaría investigar. Esta carta describe en detalle el asesinato de Julie y está firmada BTK al final. El documento fue entregado posteriormente al Departamento de Policía de Wichita, que mantuvo la carta en secreto durante meses para no causar pánico público ni darle ninguna satisfacción enfermiza al autor de la carta. Y sabes, parecía como si estuviera jugando al gato y al ratón con la policía. Katy Ankel, reportera del periódico rival Wichita Sun, recibió más tarde una copia de la carta de una fuente anónima y decidió publicar un artículo en el que afirmaba que había un asesino en serie suelto en algún lugar de la ciudad. La población tenía miedo de que se produjeran asesinatos en masa. El asesino ahora encontró un nuevo trabajo instalando sistemas de alarma en un servicio de seguridad. La cosa solo empeoró cuando el asesino aceptó un trabajo de seguridad. La razón por la que consiguió este trabajo fue porque la gente estaba muy asustada y quería estar protegida de un asesino del que ni siquiera ellos sabían nada. Durante muchos años después, Rathers reprimió los demonios dentro de él. Hasta 1977 se produjeron 2 asesinatos consecutivos. El 17 de marzo de 1977, irrumpió en la casa de Shirley Volume, la inmovilizó. Le ató las manos, le puso una bolsa de plástico en la cabeza y la estranguló hasta que dejó de respirar. En ese momento, sus 3 hijos pequeños estaban tan aterrorizados que se encerraron en el baño. El asesino admitió más tarde que su intención era acabar con los niños, pero el timbre del teléfono le hizo entrar en pánico y abandonó rápidamente la casa. Imagínense si ustedes fueran esos desafortunados niños. ¿Cómo se sentirían al ver al asesino que mató a su madre justo frente a ustedes y quisiera cazarlos para quitarles la vida? El 8 de diciembre de 1977, el asesino de BTK continuó entrando en el apartamento de Nancy Fox, de 25 años. Previamente había cortado la línea telefónica para asegurarse de que ella no pudiera pedir ayuda desde el exterior y esperó a que regresara del trabajo. Después de encontrar a Nancy, la esposó y la estranguló y una vez más se satisfizo sexualmente antes de robar la licencia de conducir de Nancy como un loco recuerdo. Lo desconcertante es que después de cometer estos crímenes uno tras otro, comenzó a dar publicidad a la desgracia que causó en la prensa. Rathers comenzó a confesar una admisión flagrante de sus crímenes, incluso llamando a la policía para denunciar el crimen desde un teléfono público. En febrero de 1978, envió una carta de 2 páginas a KTV revelando detalles horripilantes sobre las muertes de Shirley Binney, Nancy Fox. Después de estos 2 casos, Dennis Rader no volvió a matar a nadie durante 7 largos años. Durante este tiempo, estuvo ocupado obteniendo su licenciatura en Justicia Penal en la Universidad Estatal de Wichita. Sí, has oído bien. Este asesino en serie enfermo estudió Derecho. Incluso durante este tiempo, se convirtió en un miembro activo de la Iglesia. ¿Puedes creerlo? También se convirtió en presidente del Consejo de la Iglesia. Su hija lo describe como un padre maravilloso. Incluso se tomó el tiempo para convertirse en líder del grupo de Boy Scouts en el que estaba su hijo. En ese momento de su vida, era claramente muy respetado por sus amigos, vecinos y familiares. Pero eso no lo distraía de su deseo de quitarle la vida a alguien y de los placeres que ello conllevaba. Necesita volver a la personalidad de BTK para sentirse realizado. Reanudó sus malos caminos el 27 de abril de 1985. Esta vez, se sintió atraído por una mujer mayor, Marinette G. Ella vive en la misma calle que la familia Rathers. Como solía hacer, irrumpió en la casa de Marine y se escondió hasta que ella regresó a casa con su novio. Esta vez, sin embargo, esperó a que su novio se fuera y ella comenzara a acostarse en la cama. En ese momento, salió corriendo y la estranguló con sus propias manos. No satisfecho con eso, llevó su cuerpo a la iglesia, tomando fotos morbosas de ella alrededor de la iglesia. Después de tomar las fotografías, cavó una zanja poco profunda y la hizo rodar dentro de ella. Se pensó que solo utilizaría este método de asesinato, pero en septiembre de 1986, Rathers cambió por completo su método y se disfrazó de reparador de teléfonos para llamar a la puerta de su próxima víctima, Vicky Wiggery. Tan pronto como lo dejó entrar a la casa, él le apuntó con un arma a ella y a su hijo de 2 años. Ella intentó defenderse, pero el monstruo la dominó y logró estrangularla con un par de medias de nylon.
Luego le tomó una foto y se fue en su auto. En ese momento, su marido regresaba a casa y se sorprendió al ver a un hombre extraño conduciendo el automóvil de su esposa. Pero esto no pudo salvar a la 10ª víctima del asesino de BTK. El 19 de enero de 1991, cuando se dio cuenta de que había olvidado algo en casa, debería haber regresado directamente a su casa. Pero el cobarde asesino tomó un desvío y entró en la casa de una anciana arrojando un bloque de hormigón a través de la ventana. La ató y la estranguló con un par de bragas. Luego la escondió bajo el puente y regresó al campamento como si nada hubiera pasado. En 2004, cuando la investigación de los casos del asesino de BTK había llegado gradualmente a un punto muerto, el asesino pervertido intentó enviar una carta a la policía para asumir la responsabilidad de un asesinato que hasta entonces no había estado relacionado con él. Esto ha reavivado el interés en el caso y ha llevado a la policía a realizar pruebas de ADN. De hecho, se han comparado muestras de ADN de cientos de hombres con el asesino de BTK. A pesar de tomar un total de 1100 muestras, todavía no pudieron identificar a Dennis Rader. Finalmente, envió un mensaje a la policía mediante un disquete. Por supuesto, la policía verificó rápidamente los datos y descubrió que este documento fue creado por un hombre llamado Dennis. También encontraron información referente a la iglesia luterana, donde el asesino era un devoto miembro. A partir de esto, una simple búsqueda en Google da como resultado un hombre llamado Dennis Rader, presidente del Consejo Congregacional. En ese momento, la policía se enteró de que el asesino de BTK conducía un Jeep Cherokee negro, el mismo tipo de vehículo estacionado afuera de la casa de Dennis Rader. Podrías pensar que este es el final de la historia, pero no es tan simple. Aunque la policía sospechaba de Rader, no tenían pruebas suficientes para demostrarlo y arrestarlo. La forma en que manejaron el asunto fue bastante controvertida cuando obtuvieron una orden para analizar el ADN de su hija en la clínica médica de la Universidad de Kansas cuando ella era estudiante. El ADN de sus células cervicales coincidió estrechamente con el encontrado bajo las uñas de una de las víctimas. Esta es finalmente la evidencia más sólida para capturar a un asesino en serie que ha evadido la ley durante 30 largos años. Después de ser interrogado, Dennis confesó ser el asesino de BTK, revelando todos los horripilantes detalles de los casos. Incluso proporcionó a la policía el lugar donde había escondido recuerdos morbosos de sus víctimas. Los investigadores creen que lo hizo para revivir la euforia de quitarle la vida a alguien. El 27 de junio de 2005, Dennis Rader se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado y recibió una sentencia máxima de 10 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente se encuentra detenido en un centro penitenciario de alta seguridad cerca de Wichita, donde se encuentra recluido en régimen de aislamiento por su propia seguridad. El asesino pensó que podía entrar y salir de cualquier casa que quisiera y acabar con la vida de personas inocentes. Ahora solo se le permite salir de su celda, que tiene menos de 10 metros cuadrados. Durante una hora, 5 veces por semana. Aunque Mankai Mack era un buen padre, un esposo cariñoso y un vecino amigable, el mal finalmente llegó a su rescate. ¿Y tú, qué opinas de este enfermo asesino? No olvides compartir tus sentimientos en la sección de comentarios a continuación. Y antes de irte no dudes en dejar un me gusta y suscribirte al canal para recibir notificaciones de los casos más trepidantes y clásicos. Y ahora, adiós y nos vemos nuevamente en los próximos vídeos en el canal Thrilling Story.